Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta hora, ¿verdad? A nuestra transmisión, nuestra reunión. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están ya conectados ahí en la ventana. Dios les bendiga a todos y vamos a esperar. Vamos a ver si en el trayecto se conecta alguien más. Y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente por esta oportunidad. El otro día les comentaba, ¿verdad? Y les decía de que eh, estos momentos son los más importantes. Amén. Como igual el momento cuando ustedes se disponen y dicen, bueno, vámonos, ya ahora es hora del servicio, es hora del culto, vámonos a alabar al Señor, ¿verdad? Son momentos, son los momentos más importantes en nuestra vida, amén, porque es cuando vamos para hacer lo que realmente importa, lo que realmente interesa, amén. Recordemos las palabras de Jesús a aquella gente, ¿verdad?, que lo estaba buscando, y dice que se fueron a buscar a Jesús al otro lado de un lago, ¿verdad?, porque no lo encontraron ahí. Y dice que le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo, ustedes me siguen no porque hayan visto las señales, sino que me siguen porque ayer comieron hasta que se saciaron. Y les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces hay cosas importantes que tenemos que hacer, pero una de las cosas más importantes es este momento. Amén. Son estos momentos cuando nosotros venimos para prestar atención o para prestar atención a lo que realmente importa en nuestra vida. Amén. Vamos a hacer una oración y así estaremos leyendo la palabra de Dios. Padre amado, en esta tarde, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por esta nueva bendición, Señor. Gracias por mis hermanas, Señor, que están ya conectados, Señor. Muchas gracias te doy por sus vidas, muchas gracias te doy por sus familias. Te agradezco por ellas, Señor, y por esta disposición que ellos tienen, Señor, para estar listos para estos momentos, Señor, que, como decíamos, realmente son los momentos que más importan en nuestra vida. Cuando venimos, Señor, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu, para que tú hables, Señor, a nuestra vida, para que tú hables, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. En tus manos está esta reunión virtual, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a invitarles a abrir su Biblia. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 5, versículos 14 al 17. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. Hoy estaremos hablando, hermanos, bajo el siguiente tema. Amén. ¿Cuándo no debemos dormir? Amén. ¿Cuándo no debemos dormir? Gloria a Dios. Es el título de este mensaje. Amén. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a estar hablando, hermanos, le decía, de cuándo no debemos dormir. Amén. El dormir, hermanos, el sueño, es una bendición, ¿verdad? El dormir, el sueño es una bendición.
Muchas gentes sufren, muchas gentes padecen, mucha gente se lamentan, muchas gentes sufren porque no pueden dormir, porque padecen de insomnio, porque no pueden dormir. Entonces, por lo que dormir es una bendición, y dormir es algo, hermanos, muy indispensable para el cuerpo. Dormir es algo indispensable, ¿verdad? Para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, nuestro cuerpo descansa. Cuando dormimos, descansamos. Amén. Cuando dormimos, nuestro cuerpo se renueva las fuerzas. Recobramos fuerzas. Amén. Cuando dormimos, descansamos y renovamos fuerzas para al siguiente día seguir a la carga. Amén. Seguir trabajando. Pero, hermanos, aunque el dormir es una bendición y aunque el dormir es algo muy necesario para el cuerpo, sin embargo, estamos conscientes de que hay momentos, ¿verdad? Estamos conscientes de que hay ocasiones cuando no debemos dormir. Hay ocasiones cuando no debemos dormir. Amén. Me recuerdo una vez que yo no tenía en qué ir al trabajo. Entonces iban a pasar alguien por mí. Iba a pasar a las 5 de la mañana. ¿Y qué creen? No, pues que cuando me desperté ya pasaba de las 5 de la mañana. Ya la persona que iba a venir a recogerme para llevarme al trabajo había venido, había estado ahí pitando, pero yo nunca lo escuché. Y la persona se fue. Amén. La persona se fue. Entonces, pues ya con pena y todo, ¿verdad? Tuve que llamarle, tuve que hablarle, ¿verdad? Para preguntarle si había pasado por mí. Dice, sí, ahí estuve, dice, pero estuve pitando y no salió. Entonces, hay momentos en que no debemos dormir. Amén. Hay momentos en que no debemos dormir, aunque el dormir sea algo importante, aunque el dormir sea algo necesario. Sin embargo, hay momentos en que nosotros no debemos dormir. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas personas que durmieron cuando no deberían dormir. Algunas personas que durmieron cuando no deberían dormir. En la palabra de Dios tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Jonás. Dice la palabra de Dios que Dios le habló a Jonás y le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Le dio un mensaje, ¿verdad?, de juicio, un mensaje para Nínive. Y Jonás dice que Jonás se levantó, se fue al puerto donde salían los barcos, pero estaba saliendo un barco que no iba para Nínive, iba para Tarsis, iba para otro lado, iba para el lado opuesto de a donde Dios lo había mandado. Y él tomó esa nave, tomó ese barco. En vez de ir a donde Dios lo envió, Jonás se fue a otro lado. Dice que iba huyendo de Dios, iba huyendo de la responsabilidad que le había dado Dios. Y dice que en el mar, ¿verdad?, Dios levantó una gran tormenta y las olas tremendas, que dice que parecía que la nave se iba a partir. Pero ¿qué pasaba con Jonás? Dice que Jonás se había ido allá a la parte más baja del barco y se echó a dormir. Jonás iba durmiendo, ¿verdad? Cuando dice que todos los demás pasajeros, dice que estaban, cada uno le clamaba a su Dios, cada uno le hablaba a su Dios, mientras Jonás dormía, ¿verdad? Mientras Jonás dormía. En vez de dormir, ¿verdad?, Jonás lo que debería estar haciendo era también clamándole a Dios, era también hablándole a Dios, hablándole al Dios verdadero, porque Jonás tenía al Dios verdadero, o Jonás servía al Dios verdadero. Y en vez de dormir, Jonás debía estarle clamando a Dios para calmar aquella tormenta y que aquellas gentes no perecieran, ¿verdad? Sin embargo, él, en vez de clamar a Dios, él estaba durmiendo. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de personas que durmieron cuando no deberían dormir. Los discípulos. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando el Señor ya iba a ser entregado? Era la noche que iba a ser entregado el Señor. Y dice que tomó a 3 de sus discípulos y se los llevó con él.
al monte, al monte de los olivos. Y dice que los dejó ahí y él se fue a orar. Estuvo orando el Señor. Luego dice que regresó y los encontró durmiendo. Y dice que Jesús les regañó, Jesús les reprendió. Dice, ¿por qué están durmiendo? Dice, ¿acaso no podían velar conmigo una hora? Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesús en los días de su carne. Jesús, Él en su humanidad, Él sentía, Él sabía todo lo que le iba a pasar, Él sabía lo que le esperaba, Él sabía lo que significaba la cruz para Él, ¿verdad? Entonces Él estaba sufriendo, su alma estaba sufriendo, su alma estaba triste, ¿verdad? Y Él necesitaba el apoyo de sus discípulos. Él necesitaba el apoyo moral, el apoyo espiritual de sus discípulos, ¿verdad? Que estuvieran con Él orando. Sin embargo, dice que los discípulos estaban durmiendo. Entonces vino el Señor y les reprendió. Entonces estamos hablando de cuándo no debemos dormir. Amén. Cuándo no debemos dormir. Estas personas durmieron cuando no debían dormir. Amén. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos habla acá en Efesios. Esto me hace recordar, ¿verdad? Alguien de ustedes me contó, ¿verdad?, de que en un servicio estaban cantando, ¿verdad? Y empezaron a cantar de que ya Cristo viene, señales hay, y que los que durmieron se quedarán y los que velaron se irán con Él. Y un hermano tenía por ahí a sus niños dormidos en el piso, ¿verdad? Y pues él se levanta pronto y a levantarlos. Niños, levántense, ¿verdad? Que había que estar despiertos. Pero sabemos que la palabra de Dios no nos habla del sueño natural. Amén. No nos habla del sueño natural para nuestro cuerpo físico, sino que nos habla de un sueño espiritual. Amén. La palabra de Dios trata de un sueño espiritual. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Conocemos nosotros el sueño natural, porque todos nos dormimos todos los días. Conocemos lo que es el sueño natural. Pero ¿cómo es el sueño espiritual? Pues el Señor usa esta analogía o usa este ejemplo del sueño natural para enseñarnos del sueño espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros dormimos? ¿O qué es el sueño natural? ¿Qué pasa cuando nosotros dormimos? Cuando uno duerme, nosotros sabemos que cuando nos dormimos, cerramos nuestros ojos y nos dormimos y no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. No nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor cuando estamos dormidos. Perdemos la conciencia de lo que pasa alrededor. No hay problema, no se escucha. No, aquí manténgase. Es que el niño está sí, ok. Cuando dormimos físicamente, ¿verdad?, se pierde la noción o se pierde la conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta de las cosas malas que pueden venir, tampoco nos damos cuenta de las cosas buenas que pueden venir. A veces por estar durmiendo nos perdemos quizás de un pastel, nos perdemos quizás de una buena cena, nos perdemos quizás de una buena comida. Quizás vino alguien que nosotros queremos mucho, apreciamos mucho, vino a visitarnos, pero como estábamos dormidos, a lo mejor teníamos muchas ganas de ver a ese familiar, muchas ganas de ver a esa persona, pero como estábamos dormidos, vino y se fue y nosotros ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Cuando estamos dormidos nos perdemos de muchas cosas.
¿verdad? Pero le decía también, no nos damos cuenta a veces de peligros que vienen contra nuestra vida. Puede ser que mientras dormimos venga una serpiente arrastrándose lentamente hacia nosotros y nos puede picar, nos puede morder esa serpiente, pero como estamos dormidos no nos damos cuenta. Puede ser que venga una araña, puede ser que venga un alacrán, un vinagrillo, cualquier animal, ¿verdad? Y como estamos dormidos, pues llega y nos clava su veneno, porque estamos dormidos. Entonces, el sueño espiritual es algo similar, es lo mismo, es algo parecido, pero es en otro ámbito, es en otro terreno, es en el terreno espiritual. Amén. No nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, de lo que pasa en el mundo espiritual. No nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual. Amén. Nos podemos perder nosotros, ¿verdad? Como estamos dormidos espiritualmente, perdemos la conciencia de las cosas espirituales. No nos damos cuenta de los peligros que vienen a nuestra vida, ¿verdad? No nos damos cuenta de los peligros que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, podemos nosotros, por decir, dejar de leer la palabra de Dios. Podemos dejar o dejar de asistir a la iglesia. Si al momento de ir a la iglesia, ¿verdad?, nosotros, no, pues mejor hacemos otra cosa. Entonces, nosotros ahí empezamos, ¿verdad? Empezamos poco a poco. Nosotros dejamos de ir a la iglesia, nosotros dejamos de orar, nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, nosotros dejamos de tener comunión con los hermanos, dejamos de tener comunión con nuestros hermanos. A lo mejor en vez de tener comunión con nuestros hermanos, empezamos a tener comunión con otras personas que no nos van a hablar de Dios, que en vez de escuchar cosas buenas, vamos a escuchar cosas malas, ¿verdad? Entonces, ahí y nosotros no nos damos cuenta de que en realidad el enemigo está trabajando detrás de todo eso. Pero no lo vemos, no nos damos cuenta, porque eso es en el mundo espiritual. Eso es en el ambiente espiritual. No nos damos cuenta que el enemigo está trabajando con nuestras vidas, está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Para a nosotros empezar a alejarnos de Dios. Empezar a alejarnos de la comunión con Dios. Empezar a alejarnos de la bendición de Dios. Y así nosotros empezamos a alejarnos, empezamos a retirarnos poco a poco, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que el enemigo está trabajando, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a adormecernos. Algo que nos mantiene despiertos, algo que nos mantiene sin dormir espiritualmente, es la palabra de Dios. Amén. Si nosotros, ¿verdad?, nos mantenemos conectados con la palabra de Dios, siempre estudiando la palabra de Dios, siempre buscando, ¿verdad?, que Dios hable a nuestras vidas, siempre buscando, ¿verdad?, la bendición de la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a mantenernos alertas, nos va a ayudar a mantenernos despiertos. La palabra de Dios dice que es como una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces nosotros tenemos que apagar la luz porque no podemos dormir. No podemos dormir con la luz prendida. Entonces necesitamos apagar la luz para poder dormir y descansar bien. Bueno, así si nosotros, por eso dice la palabra de Dios, los que duermen, de noche duermen. Los que embriagan, de noche se embriagan. Dice, pero nosotros que somos del día, nosotros no somos de la noche, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. Entonces el mundo, el hombre que no conoce a Dios, él es de las tinieblas y él vive su vida de esa manera. Pero nosotros no somos de la noche, nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros que conocemos al Señor, que tenemos la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay otras cosas que nosotros debemos hacer. Hay otras cosas que es necesario que nosotros hagamos.
Hay deberes que nosotros tenemos. Hay deberes que nosotros tenemos, ¿verdad? Con Dios. Nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, ¿verdad? El Señor dice, escudriñad las Escrituras. El Señor nos mueve, nos invita, nos ordena a velar y a orar. Amén. A vigilar, a estar vigilantes. Entonces, ¿verdad? Si nosotros empezamos así a retirarnos de esas cosas, entonces nosotros vamos a perder, no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que está pasando. No nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual. Por decir, la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está cada vez más cerca. Pero si nosotros estamos dormidos, no vamos a percibir, no vamos a poder distinguir, no vamos a saber las cosas que están pasando. No vamos a percibir que las cosas que están pasando en el mundo son señales de que el Señor viene pronto. Son señales de que la venida del Señor se acerca. Pero nosotros estamos dormidos, estamos durmiendo y no nos damos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Nosotros vivimos nuestra vida solamente, ¿verdad? Pues para trabajar, solamente para hacer nuestras cosas. Pero si nosotros no nos ponemos a ver, no nos ponemos, ¿verdad? A hacer lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, ¿verdad? Nos vamos a dormir. ¿Y qué pasa, verdad, cuando nosotros dormimos? El enemigo ataca mientras los hombres duermen. Hay una parábola que habló el Señor Jesús y dice, mientras los hombres dormían, mientras nosotros dormíamos, dice, vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Sí? Vino el enemigo y sembró cizaña. Mientras nosotros dormimos espiritualmente, viene el enemigo y empieza a sembrar malas semillas en nuestros corazones. Muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros nos descuidamos y el enemigo empieza a sembrar cizaña, empieza a sembrar cizaña entre hermanos, cizaña entre la misma familia, ¿verdad? Empieza a sembrar cizaña, empieza a sembrar divisiones, empieza a sembrar pleitos, empieza a sembrar envidias, empieza a sembrar tanta cosa a veces en nosotros mismos, porque nosotros estamos durmiendo, estamos dormidos espiritualmente, ¿verdad? Entonces debemos nosotros, ¿verdad?, velar, mantenernos despiertos espiritualmente, ¿verdad? Porque cuando estamos dormidos, el enemigo va a atacar en nuestros momentos de debilidad. Ahí es cuando el enemigo va a atacar. Vamos a leer un versículo más. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:8. Es un texto bastante conocido. 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo, él no duerme. El adversario no duerme. Él no duerme. Él anda buscando, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces nosotros dormimos, a veces nosotros dormitamos, a veces nosotros nos descuidamos. Podemos dormirnos en nuestros laureles, podemos descuidarnos, pero el enemigo no duerme. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién es el que busca para devorar?
¿verdad? Los que están en el mundo, los que no conocen a Dios, los que no conocen del Señor, los incrédulos, pues esos ¿qué? Esos ya los tiene. Esos son de Él. Esos están en su redil. Entonces, ¿a quién busca el enemigo para devorar? ¿A quién busca el enemigo para hacer caer? ¿A quién busca el enemigo para destrozar? Es al creyente, es al cristiano. Busca la manera de cómo destruir la familia. Le digo, a veces metiendo cizaña, a veces metiendo malos entendidos, a veces entre los hermanos, entre el padre con los hijos, entre los hijos con el padre, con la madre, ¿verdad? Empieza a meter esas cosas y empieza a distanciarse la familia, empieza a separarse la familia. No nos damos cuenta nosotros, el diablo está destruyendo nuestra familia. El diablo está destruyendo nuestras vidas. Pero más que nada lo que quiere, ¿verdad? Pues es destruirnos, ¿verdad? Espiritualmente, destruirnos, devorarnos, ¿verdad? Y pues terminar con nosotros. Para terminar solamente vamos a leer ahí, vamos a ir nuevamente ahí a Efesios, Efesios capítulo 5 y ya estaremos terminando. Efesios capítulo 5 dice, por lo cual dice 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Luego dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Esto es la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos. Esto es, ¿verdad?, estar despiertos. Esto es no dormir. Cuando uno no duerme, está uno alerta, está uno atento, ¿verdad? A veces uno tiene que morderse, pellizcarse, estirarse los oídos o darse unos golpes en la cara, ¿verdad? Yo me acuerdo el otro día cuando iba manejando en la camioneta, y en la camionetita blanca aquella pues no tenía aire acondicionado, y con el sol, no hombre, me arrullaba y me daba mucho sueño, y yo me estiraba las orejas, me estiraba las patillas, me mordía y me cacheteaba. Luego gritaba yo solo, yo manejando, y echaba unos gritos. Era con tal de no dormirme, ¿verdad? Porque si me dormía pues me iba a salir de la carretera, ¿verdad? Entonces, estar despiertos espiritualmente es también, dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la manera como nosotros debemos de andar. Es la manera como nosotros debemos de vivir, dice la palabra de Dios, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo. Amén. Aprovechando el tiempo. En el teléfono usted tiene su Biblia. Usted puede poner el teléfono, él se la lee sola. Usted puede estar trabajando y puede estar escuchando la palabra de Dios. Puede estar escuchando la palabra de Dios. Puede estar oyendo la palabra de Dios. Hoy en la iglesia, ¿verdad? Fuimos a la iglesia y el mensaje, la palabra decía, ¿verdad?, que el que medita de día y de noche en la palabra de Dios, y algo así decía el predicador, ¿verdad?, de una aplicación a donde podemos poner la Biblia. Dice, ponga la Biblia antes de dormirse y quédese escuchándola, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, pues es lo que a mí me pasa. A veces pongo una predicación, a veces pongo una predicación, ¿verdad?, y la estoy escuchando, pues ahí luego me quedo dormido y me despierto y está el teléfono ahí, a veces ya se acabó, ya se paró, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer, hermanos, ser vigilantes. Podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos hacer eso. Claro que eso es leer la palabra de Dios. Una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla, ¿verdad? Si la pone en el teléfono, nada más la va a oír, pero luego en todo lo que está diciendo, luego llega algo que le toca su vida, que le llama la atención, algo que importante, algo interesante,
mientras está escuchando la palabra de Dios. Entonces ya eso usted guárdelo, anótelo y después vaya y analícelo. Una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es estudiarla, ¿verdad? Cuando usted se sienta y empieza a leer la palabra de Dios, no solamente leerla, sino escudriñarla, a ver qué es lo que quiere decir, qué es lo que dice, ¿verdad? Pero digo, si la tiene en su teléfono, y póngala y escúchela, y ya hay algo que le llama la atención, esto está importante, esto está interesante, esto lo voy a analizar, y anote la cita y después vaya y analice. Amén. Pero hay que hacer algo para no dormirnos. Hay que hacer algo para no dormirnos. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Amén. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Amén. No durmamos, dice la palabra de Dios, sino que nos mantengamos despiertos espiritualmente. No quiere decir que no vamos a dormir, no vamos a acostarnos para dormir, si hay que dormir, pero espiritualmente hay que no dormir. Amén. Pues esta es la palabra de Dios, hermanos, y recuerde cuando no debemos dormir. Amén. Aunque el sueño es algo necesario para nuestro cuerpo, pero hay momentos en que no debemos darnos el lujo de dormir. Así, aunque es necesario descansar en el Señor, pero eso no quiere decir dormir, ¿verdad? Olvidarnos de las cosas que tenemos que hacer. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por la palabra, y espero y algo haya sido de bendición para su vida. Espero que se lo guarde en su corazón y que le sirva. Eso es lo importante. No solamente que lo escuche, sino que le sirva, que lo aplique, que lo apliquemos a nuestra vida. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, que una vez más nos alertas, una vez más nos recuerdas, Señor, que no debemos descuidarnos, que no debemos, Señor, dormirnos, que debemos, Señor, mantenernos alertas, que debemos mantenernos despiertos espiritualmente, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente, dice tu palabra, buscando a quien devorar. El enemigo va a buscar esos momentos de debilidad, esos momentos, Señor, que estamos adormecidos, para venir y destruirnos, Señor. Tu palabra dice que velemos, que estemos despiertos, que aprovechemos el tiempo porque los días son malos, Señor. Danos de tu gracia, Señor, danos de tu fuerza, danos de tu fortaleza, Señor, para poder, Señor, mantenernos alertas, para poder mantenernos despiertos, Señor, para poder, Señor, mantenernos vigilantes, velando, Señor. Que no andemos como necios, Señor, sino que redimamos el tiempo, que aprovechemos el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que se conectaron, Señor. Bendice la iglesia y en la ventana. Bendice a mi familia, Señor. Bendice a los que estamos aquí, Señor. Mi cuñada, Señor, mis hijos, Padre. Mi hermano Alfonso también, Señor, que está conectado, Señor. Padre amado, que la bendición tuya, Señor, sea con todos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Bueno, pues así Dios les bendiga.